Hola, hola, hola. Aunque en este vídeo tenía la intención de empezar ya con la parte de síntesis de aminas, vamos a ver cómo separar compuestos orgánicos en base a sus propiedades ácido-base, mediante la extracción líquido-líquido en un embudo de decantación. Me parece que es una aplicación muy interesante que se utiliza mucho en los laboratorios, la extracción líquido-líquido, y pienso que puede ser el momento de echarle un vistazo porque ya tenemos un conocimiento bueno sobre la acidez y basicidad de los compuestos orgánicos más habituales. Entonces vamos a empezar primero viendo las sustancias ácidas. Vamos a ver sustancias que presentan hidrógenos ácidos que podemos arrancar. Los ácidos. Bueno, en la molécula, el ácido por excelencia en orgánica es el ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos tienen aquí un hidrógeno de una acidez importante con un pKa que varía entre 4 y 5 y podemos desprotonarlos fácilmente pues con bases relativamente débiles como puede ser el bicarbonato de sodio, el NaHCO3, bicarbonato sódico acuoso. Es una sal básica que la tenemos generalmente en cualquier cocina. Hay un bote de bicarbonato sódico y esto permite desprotonar el ácido carboxílico formando su sal sódica. También por ejemplo tenemos ácidos más débiles como pueden ser los alcoholes o fenoles, que ya tienen una acidez menor, y aquí ya precisamos de bases un poco más fuertes como por ejemplo la sosa. Una base fuerte como la sosa es capaz de desprotonar un alcohol formando su sal básica, su sal sódica. Lo importante es que estas sales sódicas son solubles en agua, mientras que la especie desprotonada, bueno, dependiendo de su cadena carbonada, especialmente si es aromática, carecen de esa solubilidad. Por tanto, el desprotonar un ácido permite hacerlo soluble en una fase acuosa. Sin embargo, cuando no está desprotonado, pues no va a ser soluble. Y después tenemos las bases. Y en las bases, pues una de las principales bases es la amina. ¿Qué ocurre con la amina? Bueno, la amina también con una cadena carbonada grande o aromática no es soluble en agua y la podemos hacer soluble, en este caso añadiendo un ácido, por ejemplo clorhídrico acuoso. Si ponemos clorhídrico acuoso, la amina, al ser básica, captura los protones del medio ácido y se protona, convirtiéndose en una sal de amonio. Y esta sal de amonio de nuevo presenta solubilidad en agua, es soluble en agua. Las aminas, para pasarlas de una fase orgánica a una fase acuosa, las vamos a protonar. En vez de desprotonarlas, las protonamos. Desprotonarlas sería bastante difícil porque los hidrógenos del grupo amino tienen una acidez tremendamente débil y por tanto la idea no es desprotonarlos sino protonarlos. Y después tenemos las especies neutras. Existen muchos compuestos orgánicos que no presentan ni acidez ni basicidad. Por ejemplo, podemos hablar de un éster. Un éster es un compuesto orgánico estable en agua que no tiene tendencia a protonarse ni desprotonarse. Bueno, estarás pensando que sí, se puede desprotonar aquí en la posición alfa, presenta hidrógenos ácidos, pero bueno, su acidez es muy escasa y a no ser que pongamos bases muy fuertes como por ejemplo el EDA, pues no desprotona. También por ejemplo moléculas como los haloalcanos, compuestos halogenados, tampoco presentan propiedades ácidas o básicas, o los propios alcanos, como por ejemplo cicloalcanos, como puede ser el ciclohexano o cualquier molécula de este tipo. Entonces las especies neutras tienden a ser solubles en disolventes etéreos. Especialmente incluso aunque sea un ácido carboxílico o una amina que puede formar puentes de hidrógeno, en el caso de que sus cadenas carbonadas tengan un tamaño importante, habrá solubilidad en éter, mientras que las sales tienen solubilidad en la fase acuosa. Y por tanto vamos a aprovechar esta propiedad para separar una serie de sustancias mediante la extracción líquido-líquido. Y tengo en la siguiente hoja un pequeño esquema donde vamos a aplicar esto a unos compuestos aromáticos, 4 en concreto, que son el ácido benzoico, el benzoato de etilo, la anilina y el fenol.
Estas moléculas tenemos por un lado aquí un ácido relativamente fuerte, una especie con comportamiento ácido, una especie con comportamiento ácido pero mucho más débil, que es el fenol, una especie neutra, que es el éster, especie neutra, y una especie básica, que es la amina, especie básica, que es la anilina, la amina. Bien, entonces tenemos esta mezcla de sustancias disueltas todas ellas en éter. Dado que tienen una cadena aromática, tienen una solubilidad buena en un disolvente apolar, aprótico, como por ejemplo el éter. El éter es un disolvente polar, el dietiléter, pero es aprótico. Y estas sustancias tienen una solubilidad buena en él, pero son muy poco solubles en el agua. Entonces vamos a añadirlas primero, vamos a coger esa disolución etérea que contiene esas 4 sustancias y la vamos a poner en el embudo de decantación. Vamos a situar en el embudo, dentro del embudo de decantación, esas sustancias y las voy a dibujar en rojo, las voy a representar en rojo. Ahí añadimos la disolución etérea, que la vamos a llamar la fase orgánica. Esta es una fase orgánica. La fase orgánica, que está formada por éter y esas 4 sustancias. Bien, y ahora vamos a pintar en azul la disolución acuosa que le vamos a introducir al embudo de decantación. Le quitamos el tapón y le añadimos. Vamos a empezar, por ejemplo, añadiéndole una base relativamente débil, que es un bicarbonato sódico, el NaHCO3 en agua, acuoso. Una disolución acuosa del 5%. Vamos a preparar una disolución al 5%, 5 gramos de bicarbonato, 95 de agua, en masa, en peso, y la vamos a añadir al embudo de decantación. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, en realidad podemos pensar que esa fase acuosa se va a situar sobre la fase orgánica, nos va a quedar así la situación, ¿no? Bueno, en realidad no, porque el agua es más densa que el éter, y por tanto la fase acuosa tiende a hundirse, a bajar al fondo del embudo de decantación, y la fase orgánica tiende a flotar sobre ella. Por tanto, una vez que añadimos ahí la fase acuosa, se van a cambiar de posición. Pero bueno, no vamos a hacer eso. Quiero decir, una vez que añadimos la fase acuosa y tenemos en el embudo la acuosa y la etérea, lo que vamos a hacer es agitar. Agitamos fuertemente el embudo de decantación para que las dos fases inmiscibles se mezclen, se pongan en contacto íntimo entre ellas y se produzca una transferencia de materia desde una fase hacia la otra. Después dejamos el embudo decantar, lo dejamos en reposo, y ahí es cuando esas fases acuosa y etérea se separarán y nos quedarán cambiadas de posición. La fase acuosa más densa se va a venir aquí a la parte de abajo del embudo, nos va a quedar aquí la fase acuosa, aquí vamos a tener el agua con las sales y las sustancias que sean solubles, y aquí arriba pues vamos a tener la fase etérea. Esto va a ser la fase que contiene las sustancias solubles en el éter, y aquí la fase que contiene las sustancias solubles en el agua. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos vamos a encontrar que el ácido carboxílico, el ácido benzoico que inicialmente teníamos en la fase acuosa, pues debido a la presencia del bicarbonato sódico va a perder su protón y nos va a pasar a la fase acuosa. Vaya, el NaHCO3 acuoso desprotona ese hidrógeno de pKa4, y esto va a hacer que la sustancia, vamos a pintarlo en otro color, esto va a hacer que la sustancia pues nos pase de la fase etérea a la fase acuosa en forma de benzoato sódico. Se va a producir la transferencia de esta sustancia, del ácido, hacia la fase acuosa. Podemos pensar, bueno, y el otro ácido que tengo en el medio, que es el fenol, ¿no pasa también a la fase acuosa? Lo cierto es que no, porque el bicarbonato al 5% es una base demasiado débil para desprotonar el fenol, no lo desprotona. Por tanto, tanto la especie neutra como la básica como el ácido débil permanecen en la fase etérea. Aquí vamos a poner lo que añadimos, el NaHCO3, bicarbonato sódico, al 5%, y nos vamos a encontrar hacia la izquierda, vamos a situar la fase acuosa. Y aquí nos va a quedar el benzoato en la fase acuosa. Benzoato
de sodio. No tenemos más que abrir la llave del embudo de decantación y poner debajo un vaso de precipitados y podemos sacar esa fase acuosa que contiene el benzoato. Fase acuosa con el benzoato. Bien, ya separamos uno de los componentes. Por otro lado tenemos la fase etérea, la fase de éter. Vamos a pintarla en rojo. Tenemos aquí la fase etérea, que va a contener el resto de componentes que no se han podido desprotonar. Por ejemplo, contiene la amina, contiene la especie neutra, que es el éster, y contiene también el ácido débil, que es el fenol. Bien, una vez que sacamos el agua, por la parte de abajo del embudo de decantación, volvemos a estar en la misma situación que antes. Vuelve a quedarnos en el embudo la fase de nuevo etérea, el éter, y vamos a volver a añadir una disolución acuosa, pero en este caso va a ser de hidróxido sódico acuoso a un 5% también. Hidróxido sódico al 5%. Lo añadimos al embudo de decantación y agitamos. Aquí tenemos la fase acuosa de nuevo. Agitamos. Al agitar se ponen en contacto ambas fases. Ya sabemos que la acuosa se va a ir abajo, la etérea queda arriba porque el éter tiene menos densidad que el agua. Dejamos de cantar y la situación va a ser esta. En cuanto dejemos de cantar, tenemos en la parte de abajo de nuevo la fase acuosa. ¿Qué va a contener? Pues va a contener el fenol. El fenol en forma de ion fenóxido o fenolato. Y arriba vamos a tener la fase etérea con los demás componentes, con la anilina, que no pierde su protón, y con el benzoato, que es neutro y tampoco se desprotona. Eso va a seguir en la fase etérea. Es decir, hemos tenido la transferencia de un componente de la fase etérea hacia la fase acuosa, que es el fenol, debido a que la sosa lo desprotona. NaOH le arranca ese protón de pKa en torno a, no lo he comentado antes, en torno a 10, tiene un pKa de 10, frente al ácido al ácido benzoico, que tiene un pKa de 4,2 o por ahí. El benzoico, por tanto, el añadir a esta mezcla hidróxido sódico, NaOH acuoso, produce la separación en forma de sal del fenol. Lo separa en forma de fenolato sódico. Y nos va a dejar aún en la fase etérea los dos componentes que no se desprotonan y por tanto que son inmiscibles en el agua, que son la mina y el éster. La anilina y el benzoato de metilo. Aquí tenemos hacia este lado la fase etérea, lo que nos queda en el éter, y hacia este lado tenemos lo que pasa a la fase acuosa. Muy bien, y ahora tenemos que repetir otra vez el proceso. Bueno, aquí nos va a quedar sacamos por la parte de abajo, abrimos la llave y sacamos por la parte de abajo la disolución con la base del fenol. Aquí nos va a quedar, es la fase acuosa y nos queda el fenóxido o fenolato sódico. Y bueno, volvemos a repetir otra vez el proceso de nuevo. Una vez que sacamos por la parte de abajo la fase acuosa, nos queda de nuevo en el embudo de decantación, nos queda la fase etérea, nos queda el éter de nuevo y mantiene dos componentes, la anilina y el benzoato de metilo. Y volvemos a añadir una disolución acuosa, pero en este caso de ácido clorhídrico. Vamos a poner ácido clorhídrico acuoso a un 5% también, todo al 5%. ¿Qué va a ocurrir al añadir el ácido clorhídrico? Que la anilina se va a protonar y me va a formar una sal de amonio. En este caso no se desprotona, se protona. Y tanto las sales de amonio como los benzoatos o fenolatos sódicos son solubles en agua. Esto hace que la anilina
vaya a pasar desde la fase etérea hacia la acuosa. Añadimos la fase acuosa, agitamos, se va al fondo el agua, el éter queda flotando sobre ella, y al agitar y dejar de cantar, pues la situación que vamos a tener va a ser esta. Lo que comentamos, abajo nos queda la fase acuosa, y arriba nos va a quedar la fase etérea, el éter. El éter que va a contener, bueno, el éter tenía el benzoato de metilo, que no le ocurre nada al añadir el clorhídrico porque no es básico, no se protona, pero teníamos la anilina. Y la anilina, al añadirle ácido clorhídrico, se va a protonar y nos va a formar una sal de amonio, el cloruro, ese cloruro de amonio que es soluble en el agua y nos pasa hacia la fase acuosa. Y por tanto en la fase etérea nos va a quedar solo el benzoato de metilo, y la anilina en forma de sal de amonio pues nos queda en la fase acuosa. Así que vamos a tener por un lado hacia la izquierda una fase acuosa que va a contener la anilina en forma de sal, y una fase etérea que nos va a contener la especie neutra que no se protona, que es el benzoato de metilo. Bien, de nuevo sacamos por la parte de abajo del embudo de decantación la fase acuosa con la anilina, y arriba nos va a quedar la fase etérea con el benzoato. Y por tanto, aprovechando las propiedades ácido-base de esas 4 especies, hemos conseguido separarlas. Resumiendo, la primera especie que conseguimos separar es el ácido benzoico, arrancándole su protón con una base débil. Que es el bicarbonato sódico, el NaHCO3 acuoso. Así solubilizamos, pasamos a la fase acuosa esta especie en forma de benzoato sódico. Después elevamos el pH, es decir, buscamos un medio más básico todavía para desprotonar el fenol. Esto se debe a que el pKa del ácido benzoico es de 4,2 y el del fenol está en torno a 10. Por tanto necesitamos una base más fuerte. Ponemos hidróxido sódico, todo al 5%. Todo al 5%, formamos el fenóxido sódico y así pasamos el fenol a la fase acuosa. Vamos primero separando el ácido, después el fenol, y por último separamos la mina del éster, aprovechando la basicidad, en este caso no la acidez. No la acidez, sino la basicidad, y por eso cambiamos de medio hacia clorhídrico para formar la sal de amonio de la anilina. Las sales, todas ellas solubles, y van pasando de la fase etérea a la fase acuosa. Bueno, pues esto es todo sobre cómo hacer una separación de diferentes compuestos que presentan diferentes comportamientos ácidos básicos o son neutros. Los podemos ir separando de esta forma. Las especies neutras quedarán al final, en la fase etérea hasta el final, y las especies ácidas las separamos. Podemos separarlas al principio añadiendo bases. Si tenemos ácidos fuertes, entre comillas, pero bueno, ácidos de tipo ácido carboxílico, podemos utilizar bicarbonato para separarlos, y especies ácidas más débiles como alcoholes o fenoles podemos utilizar sosa a la concentración adecuada para separarlas. Y después las aminas las podemos separar por protonación en medios ácidos, por ejemplo medio clorhídrico. Bueno, pues eso es todo, y en el próximo vídeo ya por fin sí que vamos a avanzar hacia la síntesis de las aminas. Vamos a ver los métodos, una serie de métodos para preparar aminas. Después vamos a ver otro par de vídeos con la síntesis de Gabriel y la aminación reductora, que bueno, los voy a poner por separado, y ya vamos a ir terminando el tema poco a poco.